Las opiniones en este contenido son responsabilidad de quien las emite. Al igual que con el desarrollo personal de todos los individuos, el objetivo de este podcast es dar una opinión con respecto a algún tema en específico y podamos empezar a verlo de distintas formas, para que juntos tengamos una visión más completa y en caso fuera necesario, cambiar de opinión. En estos tiempos de corrección política y cancelación, es igual lo más importante recordar que cualquier opinión es válida, siempre y cuando ésta no atente contra la integridad de las demás personas. Hablar de los temas los pone en la mesa y de ahí partimos. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de su podcast Craig. Les habla Alberto y estoy aquí con Isidro y juntos el día de hoy vamos a tratar la segunda parte de este tema que es la educación, basándonos más en la educación académica o escolarizada, como lo gusten ver. ¿Cómo estás, Isidro? Bien, bien, Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buen día, buena noche. Me parece interesante que sigamos en este tema porque, pues, a pesar de que lo vivimos a diario, dependiendo de nuestra edad, muchas veces se da por hecho las cosas y no le prestamos atención. Ya, ahora en el tema escolar, ya dejando un poco como el aspecto más social que sería la familia, creo que vamos a tener bastantes nuevas conclusiones. No sé de qué manera o con qué tema te gustaría iniciar. Pues bueno, yo quisiera dar un pequeño cliché o cómo se está caracterizando la educación en México ahorita. No sé cómo tú lo veas, pero a mí me parece que la educación la estamos viendo en México como un requisito o algo innecesario actualmente. ¿Por qué? Porque no necesitas educación para ser rico, Isidro. Ahorita lo de hoy es emprender. Emprende, Isidro, trabaja y esforzándote, la meritocracia, a lo mejor vas a ser más rico. ¿Y para qué quieres estudiar? ¿Para qué quieres un grado de licenciado, un doctorado, una maestría, una especialidad? Creo que se está enjuiciando la educación en México desde esa perspectiva. No sé por qué será. Creo que va de la mano con la óptica que nos han hecho ver todos esos personajes que dicen que son parte de la meritocracia, entre comillas, que según ellos nos muestran que sí se puede, ¿no? Sin embargo, pues no se ponen a pensar que hay todo un proceso detrás. Creo que va de la mano con esos personajes que son parte de la meritocracia, entre comillas, y que no permite cambiar el modo en que vemos las cosas, al menos en ese sentido, ¿no? Digo, el ejemplo ahí está Ricardo Salinas Pliego, que hace no mucho salió a decir que la educación no tiene sentido, que no importa, que lo que importa es trabajar, que lo que importa es emprender, como dices, o adentrarse en nuevos horizontes, emprender o empezar a trabajar desde el momento en que puedas y que con eso vas a salir adelante. Sin embargo, pues creo que hablando desde su posición es muy fácil decir eso. Sin embargo, pues, y creo que tú y yo hemos visto gente que ha hecho eso que él mismo dice, o sea, de ponerse a trabajar y ponerse nuevos retos y todo eso, y a pesar de todo, pues no logra quien no ha sabido la historia de vida de algún conocido amigo o amigo de nuestros padres que sí hizo eso y pues jamás lo logró, ¿no? Es un poco triste, pero pues es la realidad. Sí, vaya, que es una realidad que cuando lo dices desde tu privilegio, pues puede ser que tengas la razón porque no necesitas la escuela, porque a lo mejor naciste en buena cuna, tuviste todas las oportunidades, tuviste cierta cantidad de dinero suficiente para emprender, que no está mal, vaya. Pero hay gente que si no estudia, no tiene ni siquiera la visión o la perspectiva de a dónde va a llegar o a dónde quiere ir siendo emprendedor. O sea, Claro, de hecho, yo como para no tocar ya tanto el tema de que estas personas pues hablan mucho sin saber cuál es la realidad de muchas otras personas que no sean ellos o su familia, pues sí quisiera decir que volvemos a temas anteriores, ¿no? Cada quien tiene su microuniverso, cada quien vive sus problemas de la forma en que ellos pueden verlo y hasta donde sus ojos pueden ver, ¿no? El no investigar más allá también hace que sea muy complicado hacerlos entender que pues no todo es esa burbuja en la que ellos viven, muchos de ellos. También pues no quiere decir que no quiero decir que todos sean de la misma forma, sin embargo, pues sí me gustaría que entendiéramos que pues no es culpa de ellos, es la forma en que crecieron. Y al igual que ellos deben de entender que no es nuestra culpa pues haber nacido donde nacimos o en el estrato social en donde venimos, ¿no? Sin embargo, pues ese es el problema yo creo que actualmente estamos viendo y viviendo.
Pero bueno, vamos ahora sí a la parte de educación. Vamos a centrarnos específicamente en México nuevamente, porque si nos vamos a otros países también siento que la tristeza se va a llenar aquí. Entonces, tengo aquí algunos datos, pero sí quisiera abrir con un pequeño título que leí por parte del economista, que me llamó la atención, porque como ya lo dije, Facebook nos escucha. Y yo, hablando de esta cuestión de la educación escolar, me Te salió mando la nota perfecta, exactamente, sí, ¿no? justamente. Y supo dónde llegarme porque, fíjate el título nada más cómo viene. Educación en México, insuficiente, desigual y la calidad es difícil de medir. O sea, ¿cómo te expreso que eso me da más incertidumbre que tranquilidad? Entiendo que es el economista. Nos van a poner a... Está bien compararse con los mejores, pero también hay que entender de dónde venimos, ¿no? Sí, el contexto social en el que nos encontramos, vaya. Exacto. Aquí, teniendo un país en el que hay más iglesias que escuelas, pues creo que hay que tener un poco de frente, ¿no? Dos dedos de frente como para poder entender eso en ese sentido. Pero no sé, a ver, vamos con algún tema que quieras tocar. Yo quisiera hacerte una pregunta, Isidro. Tú y yo somos de generaciones no tan lejanas, un lustro de diferencia, pero sí somos lejanos a la actualidad, a los chicos que están pasando ahorita una educación híbrida, que vivieron una educación en línea totalmente. Para ti, ¿cómo fue tu educación? Y vamos a empezar desde la básica, porque yo siempre me he referido a que cuando tú tienes buenos cimientos, y no es porque soy arquitecto, pero cuando tienes buenos cimientos de cualquier cosa, lo demás sale por sí mismo. O es algo seguro, o va a ser algo estable, o va a ser algo bien construido. Creo que es una respuesta con muchas caras, con muchas aristas. Me parece que mi educación, al menos la básica, porque también hay que entender que aquí hay una cierta división en la que se considera básica antes hasta la secundaria, ahora hasta la preparatoria, ojalá que ya sea en unos poquitos años hasta En la la universidad. universidad. Pero vamos a empezar. En la educación básica, pues kinder sinceramente no me acuerdo nada, en absoluto, no te puedo decir nada porque no tengo memoria. Lo que me cuentan es que teníamos muchos viajes y que a raíz de eso mis familiares dijeron, bueno, mis padres dijeron que sí, sí logramos desarrollar muchas cosas los niños de mi salón al menos, ¿no? Hablando en ese sentido. En cuestión primaria, pues, ¿qué te podría decir? Fue una primaria normal. Fue también un aspecto importante porque de ahí me di cuenta de que necesitaba más aprender yo solo que andar dependiendo de los maestros, porque en alguna ocasión sí me queda presente que en un examen no me sabía nada y resultó que no era el único, era todo el salón y era porque el maestro al parecer no siguió como El plan de el trabajo, plan, de ajá, estudios. O sea, hubo una deficiencia por parte del maestro. exactamente. Entonces, no sé de qué manera se justificó eso o cómo se resolvió eso porque no tengo tan buena memoria, pero pues podría decir que fue ahí donde yo empecé a decidir en estudiar por mi parte, ¿no? Al menos más con la familia, con los hermanos, que con la propia escuela, porque definitivamente ya no me daba como esa confianza total. Y de ahí pasamos a la secundaria. En la secundaria, pues creo que es cuando empiezan todos estos cambios hormonales y sí puedo decir que no fui el alumno ejemplar que pudiera uno pensar. Sin embargo, creo que ahorita ya pensando en todo esto de la educación básica, me doy cuenta de que tenía ventajas por sobre muchas personas y que incluso yo conocía, incluso algunos primos, porque yo tenía que desplazarme nada más 3 o 4 calles para el kinder, 2 calles para la primaria y cuando fue la secundaria creo que fueron 7 calles. Todo dentro de mi espacio y creo que eso también es algo importante a tomar en cuenta porque La pues en los movilidad. poblados, ¿no? ¿Quién no Sí, ha sí. oído que por agua, ya no digamos para estudiar, por agua, pues tienen que trasladarse kilómetros, ¿no? Pues no sé, mientras vaya recordando durante este capítulo, voy a ir haciendo hincapié en algunos datos importantes. Creo que hay varias cosas, me van a ir llegando seguramente. Sí, es importante y yo te hago esta pregunta precisamente porque en mi caso, cuando colaboro con algún primo, algún familiar, oye, Beto, ayúdame con esto, y ves un libro de texto, y pues yo me acuerdo de los libros de texto de nuestra generación, los libros amarillos,
Claro, los los clásicos. famosos, ¿no? Y ves cómo todo el contexto, el sistema educativo ha cambiado, se ha actualizado, sin embargo no creo que haya sido lo mejor, sino como que no hay un progreso fijo. Es como moderniza los libros de texto solamente en cuanto a época, pero el plan, el contenido va a ser el mismo. Como que nada más límpiale la cara al mono y sigue Exacto. adelante con el mismo, ¿no? Y bueno, yo te digo esto y te hago la pregunta porque hay un factor muy grande, yo creo que lo recuerdas, y es que cuando tú estás pasando de kinder, pues obviamente el kinder yo creo que ni cuenta, porque el desarrollo de cada niño va un poquito más al interior de su hogar que a la escuela, pero cuando empiezas a indagar en la primaria, secundaria, ¿a poco no siempre decías, yo me quiero ir a tal escuela porque es la mejor? Ah, claro, sí, sí, sí. O mi mamá me quiere inscribir a tal escuela porque es la mejor. Ajá, la que mejor reputación tenía, En la ¿no? zona, En la zona, obviamente. sí, sí, ¿No? sí. Y bueno, nosotros que somos de un barrio enorme, pues a lo mejor había unas 5 o 6 diferentes y Tanto decías, no, primarias, secundarias. X primaria ni lo pienses, es la peor, puro delincuente o puro profesor denigrante, lo que sea. Sí, Y de ahí nace la crítica a los maestros, porque obviamente la escuela pues puede ser prestigiosa. Obviamente estamos hablando de escuelas públicas, ¿eh? Para que no se pierdan. Pero los maestros también tenían algo que ver. Los maestros son aquellos que levantan el nombre de la escuela, porque los buenos claro. alumnos salían de esas escuelas. Y pues, Aunque también debo de hacer el comentario que en el caso de mi barrio en específico, dependía mucho la zona, porque hay una zona muy conflictiva en la que hay una escuela, y entonces no importaba si enseñaban bien o mal, porque de hecho uno de mis hermanos fue ahí, a esa escuela, a esa secundaria, pero nada más por la zona, porque está al lado de una zona peligrosa, que si era peligrosa, pues matan sí, ahí, en serio matan, o mataban, no sé, ahora ya, tan así te lo digo que queda tan marcado en el barrio que ahí es peligroso que de plano si no vives ahí ni te acercas ahí. Entonces, sí, sí tiene mucho sentido lo que comentas, sin embargo también creo que hay un aspecto geográfico que va también a influir, a lo mejor no en tanta medida, porque también creo en lo que comentas de que si de ahí salen las mejores calificaciones, porque también había exámenes, ¿no? Que colocaban a las escuelas o a los alumnos en un cierto nivel. el enlace y todo ese tipo de... No sé, el examen nacional de no sé qué. Sí recuerdo mucho que sonaba en la primaria. Que lo hacían quinto y sexto. O no, lo hacían una vez al año, me Sí, parece. pero creo que lo hacían, no sé si desde cuarto, pero sí ese. Hablamos del mismo, Sí, definitivamente. es el mismo. Y bueno, de ahí me voy a los alumnos. Justamente quería llegar a a lo que dijiste de este contexto social, urbano, donde sabías que si ibas a esa primaria, secundaria, pues a lo mejor ibas a tener que llevar una navaja, ibas a tener que llevar un arma para defenderte. Suena broma, amigos, pero no es broma, No, no es es en broma, serio, de ¿eh? verdad que no es broma porque a lo mejor suena a que estamos hablando puras tragedias, pero es una realidad. Sí, el otro día leyendo un libro me di cuenta de que la tragedia hace que nosotros mismos avancemos, que tengamos primero cosas de qué platicar que después nos va a dar risa. En el momento a lo mejor la vida peligra, pero después da risa. Y además, pues la tragedia tiene que sacar bueno, la tragedia no sirve en aquel que no la aprovecha, digámoslo, ¿no? Sí, claro. Y es verdad lo de tener algún tipo de defensa, ¿eh? Sí, y no, y bueno, hablando de los alumnos en general, pues también la convivencia social y el desarrollo no depende de uno como individual, sino depende de todo el grupo en general, porque no se catalogaba o no se caracterizaba al sexto A Ah, porque sí, claro. era malo o porque era bueno, o sea, es porque todo el grupo, no porque fulanito destaca en el sexto A, fulanita destaca en el sexto B. No, era todo el grupo en general porque el Claro. desarrollo es comunitario. Y de hecho sí es raro, ¿no? Porque estando tú en el salón de la letra que tú quieras, sí sientes como sí te sientes como partícipe de ese grupo, ¿no? Sí hay una división, a lo mejor en el receso, Sí, de que, mira, él se junta con los de el A, pero es del C. No, no manches, ¿no? Como que es raro, pero en el momento
como estás entrando a esta cuestión de las tribus, de saber qué es lo que te gusta, bueno, al menos hablando de secundaria, incluso en primaria un poco, ya en quinto y sexto, siento que ya empiezan a despertar estas cuestiones de que no solamente es tener como el grupo de amigos con el que compartes cosas o no, Exacto. sino que ya en secundaria ya estás buscando quién eres, ¿no? Empiezas a tener esa idea de, bueno, y de aquí en adelante, ¿qué pasa, no? ¿Qué procede? Exactamente. Exactamente. No, y mira, lo que yo te quiero decir, en mi caso en particular, el kinder igual, lo omitimos por lo mismo. La primaria, la primaria yo siento que fue un punto detonante para mi desarrollo, y te voy a decir por qué. Yo recuerdo que cada año te cambiaban de profesor o de profesora. En mi caso, yo pasé cada 2 años de un profesor a otro. No olvido los nombres de esos profesores. De primero y segundo fue la maestra Laura. Bueno, los apellidos no me acuerdo, ¿verdad? De tercero a cuarto el profesor Julio. Y de quinto a sexto la maestra Isabel, que eran... O sea, yo siento que sí son detonantes en mi desarrollo porque lograban llevar al grupo, no como unidad, no como individual. O sea, siempre fue así como, a ver, Alberto, si tú pudiste hacer esto, pues vamos a tratar de desarrollar este trabajo con todos. Ok. A ver, fulanito, fulanita, tú también pudiste con esto, vamos a desarrollar este grupo. O sea, siento que no fue una segregación, una selección elitista donde decían, Isidro, tú eres muy bueno, vente para acá, primera fila, porque los demás no me importan. Ok, ok. Y fíjate que, por ejemplo, en mi experiencia en primaria, sí cambiamos de maestro año con año, ¿no? Como que lo normal. Sin embargo, a la hora, el grupo se mantenía a lo largo y eran los maestros los que cambiaban. Muy pocas veces llegaba algún alumno nuevo o cambiabas de maestro a la mitad, a menos de que pues la maestra estuviera embarazada, hubiera algún problema, enfermedad o cosas así. Pero siempre, casi siempre era como de corridito, ¿no? Lo que sí se mantenía era esa diferencia. En mi primaria sí había esa cuestión de que a ver quiénes sacan las mejores calificaciones. Y año con año iban poniendo como un listado. Y entonces si estabas como en el top 10 pues bien, ¿no? Como que ahí más o menos lo llevabas. Pero a todos los demás sí les hacían el feo. Y se Es, siente raro. no, y es malo, porque Sí, bueno, voy a decir, me voy a adelantar un poquito, pero yo siempre he visto la educación como un filtro, ándale. pero va más allá como al individualismo, al desarrollo personal. O sea, siento que el filtrar a la gente funciona, pero no siempre, y en la educación no me parece correcto. Y esa filtración de la que hablas, yo creo que se ve más reflejada ya en preparatoria, ¿no? Sí, ya, Ya, ahí ya es exponencial. exacto. Sí, ya Porque vamos a llegar y vas a decir, en secu a poco no, bueno, otra vez poniéndolos en contexto, Ciudad de México, secundaria fue, ¿qué te gusta? En mi caso de 2004 a 2007 y los casos de embarazo, los casos de cambios de casa, los casos de, no sé, a un compañero se metió en una pelea y ya después no apareció nunca. O sea, sí supimos después que sí vivió y todo, ¿no? Para que no tengan tanto miedo, ¿no? Pero no estén con ese pendiente de que si lo habrán hecho algo de más. No, sí es raro que, por ejemplo, en un barrio como el mío, de repente te peleas, o en ese caso, pues peleas de secundaria, ¿no? sí, Tonto, tonto. Y que de repente no aparezcas y ya después ya nunca se sepa de ti y luego ya te cambiaron de secundaria y todo eso, pues ya saca de se onda, ¿no? saca de onda. Y justamente me pasó algo parecido. Obviamente en la primaria pues te catalogan te dan diploma y siempre estás en el cuadro de honor, lo que sea. El aprovechamiento escolar y no sé qué tanto. La Exacto. escolta, muy Yo marcada la rechacé la escolta. escolta porque se me hacía algo muy elitista y la verdad no estaba en las condiciones ni económicas ni en tiempo como para dedicárselo. Entonces, porque siempre Pero vean el contexto, o sea, yo pude estar en la escolta, pero no lo pude obtener debido a que tenía que trabajar después de la escuela, o sea, Sí, claro, son hay un algo condicionantes. más. Bueno, a mí me pasó algo parecido, pero pues obviamente platicándolo con mis papás, ellos sí querían que yo entrara. O sea, y yo les dije, no, pues es que no. ¿Por qué? Porque yo era ese alumno, si lo quieren ver de esa forma, que era medio desatendido a la hora de las clases, pero en realidad sí estaba poniendo atención. Nada más que no era mucho de hacer tareas, no era mucho como de escribir tanto. Más bien como que mis apuntes eran como lo concentrado y párale de contar.
Y a la hora del examen, pues se demostraba que sí Que puse tenías atención, ¿no? conocimiento, Exactamente, obviamente. que sí entendí lo que se decía y que no nada más lo escribí como pues, a lo güey, digámoslo así. Y eso va también con lo que te comento, o sea, en ese mismo tramo de que te ponían en el lugar uno, en el lugar 2, en el lugar X, pues yo nunca salí del top 5 y se me hace ahí curioso porque ahora vamos a unirlo con lo del capítulo anterior de la educación en casa. Muchas mamás, cuando llegaban a platicar con mi mamá, como que le reprochaban que por qué yo era segunda en aprovechamiento, primero en aprovechamiento, tercero, no sé, lo que tú quieras, dependiendo del momento del año escolar y todo eso. Ponte tú en esa situación, Alberto, a ver, tienes el hijo y todo, y llegan unas mamás y dicen, oye, ¿por qué tu hijo salió así? Porque sabe, ¿no? Y ya. Pues sí, Pero la gente se mete y ahí es a donde voy con lo de que nos vamos a clavar con el capítulo anterior un poquito también, porque el hecho de que el niño esté sacando buenas o malas calificaciones parece ser que también es una pelea entre padres. O sea, como ese orgullo de decir, porque no sé si te pasó en secundaria, pero también cuando llegó la cuestión de secundaria, de momento te encontrabas con algún compañero y, yo me quedé en tal, yo me quedé en tal, y como decías, ¿no? La primaria chida, la secundaria chida, la fea, la más o menos, la de buenos talleres, la que es técnica, la que es diurna, o sea, todas esas chaquetas mentales que en realidad no importan, porque al que tienes que voltear a ver es al alumno, ¿no? A lo exacto. mejor al maestro queda en segunda posición. Sí, porque son los que desarrollan tu Exactamente. educación. Y a lo mejor, ¿qué te gusta en tercera? Que haya una buena infraestructura, También condiciones buenos talleres para que el dignas. niño a lo mejor vea de dónde y pues de ahí en adelante jalar. Bueno, y otra vez era eso de, y fulanito, ¿por qué se quedó en tal escuela si era bien burro? Y otra vez volvemos a esos prejuicios, ¿no? De que hablábamos en el capítulo anterior de la educación en casa, de que si yo lo veo mencito, es mencito. Sí. Pero pues, si está demostrando las cosas en papel, en un momento privado, en su examen, de hacer las cosas bien, nos damos el tiempo de catalogar, pero no de ver resultados, ¿no? Nada más lo vamos a tomar como paréntesis, porque también acabas de decir que tuviste 3 maestros de primaria. Yo nada más me acuerdo de uno bien y de los otros ahí más o menos. ¿Son buenos recuerdos los de tu educación básica, Albert? No, sí son bastante buenos porque, repito, fue un crecimiento y un desarrollo colectivo que se llevó a decir, bueno, si 3, 4 personas podemos sacar 10, podemos aprender, porque bueno, también el tema de las calificaciones es otro tema, Sí. pero podemos aprender y podemos aplicar ese conocimiento, pues todas las demás personas también se puede. Obviamente, yo creo que por eso estoy agradecido con esos profesores, estén donde estén, pero para no extendernos tanto, ahora te voy a enseñar el contraste de la secundaria. El contraste de la secundaria, yo llego a una secundaria técnica. ¿Qué pasa? Ahí ya se ve un poquito más ese filtro, donde te tachan de, a ver, tú si eres bueno, te me pones aquí porque a ti te vamos a desarrollar un poquito más. Tú eres malo, te me vas atrás y mientras no estés molestando a los demás, Yo feliz. estoy bien, ajá, sí, sí. Y así pasó primero y segundo año. Y de ahí no me acuerdo de los profesores, pero lamentablemente llego a tercer año y veo que el sistema de lo educativo de la secundaria era tan deficiente, Isidro, y no es por acrecentar mi conocimiento, no. Obviamente yo quería aprender más, mi deseo siempre fue estudiar y ser un profesionista como ahora soy, pero la forma de enseñar en tercero de secundaria fue tan deficiente que dije, mamá, es que no sirve, no quiero ir. O sea, nada más iba a echar desmadre con mis compañeros. O sea, sí me gustaba hacer eso, pero no le veía sentido porque no era el lugar ni la ocasión correcta. Sí, como que en balance ponías y decías, pues realmente voy a ir a perder tiempo, Exacto, o ¿no? sea, dije, mamá, es que estoy yendo todos los días a echar desmadre en la secundaria. O sea, sí está chido, pero no es lo que deberíamos hacer en la secundaria. Sí, de hecho sí me acuerdo, así de tantos años nos conocemos él y yo, ¿eh? Sí recuerdo que en su momento lo platicabas así, como que entre risa y como que pensando, ¿y qué voy a hacer, no? Porque pues va a llegar el examen de la preparatoria El y Comipens. entonces, ¿ahí qué hago? Porque ni, o sea, estoy yendo 2 o 3 días a la semana y ni así aprendo. Sí recuerdo, Exactamente. sí se te veía un poco preocupado, con incertidumbre, Sí, porque pues era ahí raro. ya te llega un pensamiento de, a ver, ¿qué quieres, Isidro? ¿Poli o UNAM? Ujú. ¿O vas a ser de los rechazados que se van al CONALEP, al CETIS?
a todas esas escuelas Cebetis, que se sí. ven como denigrantes o de menor rango. Sí, porque también ahí entra un elitismo, ¿no? De escuela, Sí, que pues sentido no tiene mucho, porque luego vemos de dónde llegan más a la universidad de otras escuelas. pero mira, para resumir, primaria, buena educación, buen desarrollo personal académico. Secundaria, bueno, al primer y segundo año fueron buenos en lo académico, pero no en lo personal de decir, es que yo ya voy a tener que discriminar a fulanito porque está mencito, porque su destino es irse al CONALEP. Como que esa segregación, esa discriminación por conocimiento también es mala de cierto modo. Y tercer año, pues deficiente de plano, que les juro, amigos, los que me están escuchando, no fui, eran bimestres me parece, no fui como Ah, 4 o 3 bimestres a la escuela y pasaba de porque 5. mandaba de 5, exacto, porque mandaba tareas o porque no sé si ya había entrado en ese entonces el rigor de que no podían reprobarte, pero aún así salí con un promedio de 9, o sea, Cosa que también, o sea, entre paréntesis, de igual forma, siento que no sé todavía si es correcto o no que te puedan o no reprobar. exacto. Porque en mi primaria sí hubo sí hubo algún chico que reprobó y que, o sea, se quedó creo en cuarto o algo así y tenía que pasar a quinta y se quedó en cuarto y pues nosotros subimos y a él lo metieron en nuestro salón. Ujú. Pero nunca se le hizo menos a esa persona, a ese compañero así. Haciendo un poco de memoria, nunca se le hizo menos, ni el maestro. De hecho, creo que ni nos enteramos hasta que ya había acabado el año escolar. Y es que no está mal porque si lo ves en la universidad, ¿cuántas personas? O Exacto. sea, yo reprobé y recursé varias cosas y no por eso te dicen, ay, estás bien, güey, ay, Ajá. estás bien, mencito. No eres No, más ni menos, ¿no? Al exacto, contrario. o sea, Yo digo que si repruebas hasta aprendes más. sí, porque repasas los temas o vuelves a repetir totalmente y dices, a ver, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué la regué? Es el jaloncito de orejas que se necesita muchas veces, ¿no? Como para decir, ay, a ver, bueno, ya, ahora sí va en serio. A mí me Exacto. pasó en preparatoria. Porque eso También a mí. de no reprobar en primaria, secundaria, es muy complicado reprobar. O sea, de plano no tienes que hacer nada. O sea, ni presentarte casi casi. Ni tener interés. Porque muchas veces solamente con presentarse a los niños los pasan, Sí. ¿no? Bueno, hablando de antes, pre-pandemia, ahora ya no sé, no tengo la menor idea, no estoy al tanto de cómo va el día a día ahora con este nuevo sistema educativo a distancia, pero sí, me parece que fue muy raro Sí, todo pues eso. podríamos enfocarnos en alguna ocasión solamente a eso de está bien reprobar o no. Que Sí, yo creo desde mi punto de vista, calificaciones. exacto, o sea, ahorita no lo vamos a meter, pero desde mi punto de vista, en el momento que decidieron no reprobar a niños, fue un retroceso en el sistema educativo mexicano. Siento que se vio como el jaque mate de las personas que no le dan el apoyo suficiente a sus hijos, que no le prestan la atención o que no les exigen a lo mejor lo necesario para que ellos vean que es importante tener el conocimiento, ¿no? Sí, que nada más ven la escuela como un requisito, Para empezar a trabajar. sí. Tienes que tener mínimo la Y secundaria. ya si Era, después de la secundaria no quieres estudiar, pues ponte a ya, trabajar. Y exacto. bueno, ya para no alargar, a donde quiero llegar, aplico mi examen de Comipems y me quedo en el CCH. El maravilloso CCH. Y ahí empieza, yo sé que empieza en la UNAM una pelea entre las preparatorias, la Escuela Nacional Preparatoria y los colegios de Ciencias y Humanidades. Pero créanme que el CCH y su sistema educativo que tienen, su plan de estudios, es el mejor. ¿Y por qué? Porque desde el momento que entras te enseñan 3 cosas. Aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a hacer. Sí. Sus 3 principios que deberían de ser aplicados desde la educación básica. Y yo ahí con esos 3 principios que te marca el CCH, lo reflejé con la primaria y dije, pues ahí sí lo apliqué. Pero en secundaria, pues nada, nada de eso. Y en el CCH, al recibir esa información, fue un cambio totalmente radical. O sea, fue un libramiento de cadenas o de una estructura rígida en la escolaridad, la que me llevó a reprobar, porque reprobé el primer semestre 2 o 3 materias, no me acuerdo, de 5, de 6, o sea, la mitad, siendo poquitas, pero porque no estaba acostumbrado a ese sistema educativo donde
A ver, aquí están las herramientas, aquí están los temas. Ahí están tus clases también, porque es tu decisión entrar. Exacto, o sea, esa libertad de Ya no es de que el entrar. maestro llega y todo el día Ajá. con él. No, te mueves a tus clases y ahí empieza un cambio radical en el sistema educativo de cada uno. Claro. De hecho, sí, yo también puedo decir que fue impresionante llegar al CCH. Yo también soy de CCH. Y del mismo. Y aparte, quiero comentarles que estuve un año como sabático, entre comillas, porque pues, obviamente me puse a trabajar en el negocio de la familia, porque antes fui burro, antes estuve en la vocacional 7 y no, sí, como dices, yo que sí pude comparar totalmente los dos sistemas educativos, tanto de vocacional como de CCH, es reconfortante. Es reconfortante, es muy, te alivia, no sé cómo explicarlo, no lo había pensado ahorita hasta que hiciste énfasis en eso, pero sí, porque aparte noté una gran diferencia incluso en la forma en que entramos a la escuela. ¿Por qué? Porque las bienvenidas fueron muy diferentes. En una se sentía como mucho rigor, como prepárate porque aquí va a estar cabroncísimo y olvídate de tu vida y olvídate de todo. Y, o sea, yo no digo que esté mal, a lo mejor yo fui el que no di el ancho para la vocacional, no puedo yo asegurar nada. A lo mejor era un momento de mi vida diferente, o no sé. Pero lo que sí puedo decir es que la forma en que me presentaron estudiar el bachillerato, o bueno, la preparatoria, lo que ustedes quieran decir, fue muy diferente. Fue Sí. muy, muy, muy diferente. Y que ese es otro tema, lo que acabas de mencionar, por ejemplo, siempre te decían en un grado anterior, ¿qué te decían? Cuando entres a la secundaria te van a traer en friega Ah, sí. y ni te espantes porque va a ser peor. Y cuando entres al bachillerato, peor. Y así te han traído con ese miedo en la escuela también. Sí, como que te predisponen. Sí, ¿No? Te meten la idea de que todo va a ser súper complicado en el siguiente grado. Y la verdad es que yo creo que eso no aplica hasta que entres a universidad. sí. ¿Por qué? Y eso también depende de tu forma de estudio y de la forma en que van a trabajar en la universidad a la que entres. ¿Por qué? Porque si la universidad, como me tocó a mí, estaba 3 horas, entonces de desplazarte desde el cerro, algún cerro de Iztapalapa hasta la Fesco Autitlán, entonces 3 horas. Un recorrido que ni siquiera te dan ganas de ir a No, estudiar. no, créeme que ya, sinceramente, y hablando con mis padres, les dije, ¿saben qué? O me cambio de lugar, de carrera, o me voy a vivir allá porque entre los pasajes, la comida, materiales, porque para mí lo más caro eran los materiales, pues no sale a más barato irse a rentar, o no sé, buscar algún familiar, alguien que viviera allá que diera posada, pero pues no lo había. Entonces imagínate, ¿no? Todos esos bloqueos, más bien ese bloqueo del espacio y tiempo, pues fue un detonante también. Sí, porque el tiempo se necesita para desarrollar tus actividades, Exactamente. tareas, trabajos, O para ser entregas. una persona social, ¿no? Sí, Porque, también pues, lo normal. Hay nada más quienes lo justo. se quedan solamente con la escuela, ¿no? Exactamente. Y pues sí, yo sí soy también de esa idea de que a la escuela vas como si lo vemos en prioridades, primero pues vas por el conocimiento, ¿no? Después, pues por el papel, sinceramente, el puro papel. Sí, porque el papelito habla. El papelito habla, ¿no? Money talks. Bueno, en tercer lugar yo diría que son los contactos. Los contactos que haces, las relaciones sociales que haces con amigos, conocidos, compañeros de carrera, para poder en un futuro buscar oportunidades. Yo creo que eso es muy importante, sin embargo sí le doy el primer y segundo lugar a esos puestos. No sé cómo lo veas tú. Sí, pues básicamente respondiste la pregunta que iba a hacer de ¿para qué? ¿Para qué sirve la escuela entonces? Y yo quería hacer esta retroalimentación o esta retrospectiva de nuestra vida escolar para que tengan contexto aquellos jóvenes que nos están escuchando y que a lo mejor en este momento se encuentran en... Ya no quiero estudiar, ya quiero ser TikToker, ya quiero ser YouTuber, ya quiero ser chofer de Uber, de Didi, ya quiero ser lo que sea, que no está mal. Sin embargo, siento que la educación tiene que ser parte de todo, aunque quieras trabajar en cualquier cosa, sin educación no vas a obtener nada.
precisamente Claro. por lo que dices. Obviamente va a haber más condicionantes. Si no tienes primero el conocimiento, en primer lugar no te contratan en ningún lado si no tienes conocimiento o experiencia. Claro. Sí, porque nos ha tocado, bueno, a mí sí me ha tocado de repente entrar a trabajar en algún lugar donde pues no tengo el papel de que soy licenciado en tal cosa, ¿no? Digamos Exacto. algo relacionado con, ¿qué te gusta? Computadoras. Pero como sé hacer las cosas por experiencia personal o por experiencia empírica, ¿no? Conocimiento empírico y no tanto por el estudio, pues sí me han llegado a contratar y No, no ha sí. habido problema. Sí, se puede. Y lo segundo, los contactos, eso que mencionas, los contactos. En una vida como la de nosotros, donde somos simples personas, simples seres humanos, simples mexicanos, que no tenemos ni contactos, ni somos ricos, ni tenemos, ay, el tío rico, el millonario que a lo mejor va a dar chamba en su empresa. No, ni eso. Ahí es donde consigues ese tipo de cosas. Y no Sí, está mal porque a lo mejor uno lo ve como contactos, pero en esa oportunidad, en ese disfrute social y desarrollo educativo y personal, puedes conseguir muchísimos amigos. Y estoy hablando de amigos que te van a durar toda la vida. sí, amigos para siempre. Como la canción. Sí, O obviamente. serie, ¿qué era eso, madre? O sea, pero veámoslo, quien no tiene contactos y quien está solo, es muy difícil que de verdad progreses. ¿Y a poco no eso da sentido a todo lo que hemos estado platicando, incluso en otros capítulos, de que estando en comunidad nos podemos llegar a desarrollar personalmente más? Sí, En exacto. comunidad, pensando en comunidad. ¿Por qué? Porque a mí sí me ha pasado que de repente algún amigo me habla y me dice, o me echa un mensajito, ¿no? Porque pues eso de ahora hablar ya suena raro, ¿no? Ya me textea, me manda un inbox, Un WhatsApp. un WhatsApp, ¿sabes qué? Estoy en tal lado y hay una chamba de tal cosa. ¿Cómo ves? ¿Te metemos? O cómo ves? Y pues a mí sí me han sacado de varios apuros, ¿eh? Sinceramente. He llegado a muy buenos trabajos gracias a que tengo amigos que me consideran capaz de algunas cosas. Se ha logrado, No, se ha y logrado. eso en cuanto a un trabajo, pero por ejemplo, llegando al nivel profesional, digamos, cometo un error, un crimen y tengo a un amigo o una amiga licenciada, abogada, Claro. un contacto de confianza, eso es lo que muchas personas no ven y creo que es el principal problema de la educación. Ok. ¿Por qué? Porque ¿para qué estudias? Se supone que anteriormente era para tener mejor oportunidad, para no trabajar de más y para tener una buena estabilidad económica, que actualmente es una total mentira. Sí, para escalar en el estrato social, ¿no? Exacto, o sea, si tú eras abogado, si tú eras arquitecto, si tú eras doctor, lo que quieras, en el 60, pues a lo mejor sí tu familia retumbó un poquito y se alzó. Sin embargo, ahorita en la actualidad, pues somos Sí, muchísimos profesionistas y que no está mal, al contrario, deberíamos de ser más, pero ahí es exactamente. cuando empieza la competencia de decir, es que ¿para qué estudias si lo importante es tener dinero? No, y también se ve la precariedad de las ofertas de empleo, ¿no? Aquí se están viendo las consecuencias actualmente de todo ese sistema de outsourcing, de que el jefe es el que manda, de que importa más la empresa que los trabajadores, de que, bueno, muchas cosas que fueron implementadas pues durante 70 años. O sea, ¿cuándo fue la última vez que realmente se dignificó a lo mejor algún trabajador? Pues, antes de, bueno, no me llega un momento del 2000 para acá en el que se haya hecho realmente algo fuera de serie, pero sí me llega, por ejemplo, cuando Lázaro Cárdenas inició la expropiación petrolera. ¿Por qué? Porque ahí le dio la tarea totalmente al IPN, ¿no? Sí, De por el volver tema. profesionales a todos esos Ingenieros. trabajadores que ya estaban, ¿no? Y sacar del país como esa garra externa que había dentro de ese negocio y que se jactaban de que no se iba a poder. Y es que ahí repetimos lo mismo. Se tiene tan implantado el pensamiento individualista que decimos, mientras que tú mejores en tu estatus social, en tu nivel socioeconómico, ¿qué te importan los demás? Cuando no es Ajá. cierto. O sea, si todos fuéramos profesionistas, obviamente no voy a decir la mano obrera se necesita y siempre se va a necesitar y es una herramienta indispensable, Pero se vería de otra forma, se ¿no? vería Porque de la otra mano obrera forma. incluso podría ser el profesionista.
Exacto, pero con un buen salario, con una buena condición de trabajo, o sea, con todas las prestaciones, con vacaciones. Pero ¿qué dices? Ah, pues es que tú eres el güey que no estudió, Isidro, y pues te toca salario mínimo, te tocan prestaciones mínimas, me voy a, no sé, saltar las utilidades y Sí, no me es, importan es tus una declaración derechos. cantada de que te va a ir de la chingada, ¿no? Exacto, pero por esa desigualdad y esa denigración social que existe por tu nivel académico. Pero pues, si lo vemos en un contraste con el señor de las carnitas, el señor de la barbacoa, pues ese güey es un chingón. Ah, claro, Ese güey sí. trae dos trocas y tú todavía te mueves en transporte público. No, tienes mucha razón, porque aparte es bien raro cómo para unas cosas sí somos bien fijones, y digo somos porque pues en algún momento a mí también se me ha salido el comentario, quiero pensar, no me he puesto a preguntarle a mis conocidos, amigos, que si yo lo he hecho, pero seguramente se me ha salido el decir, ay no manches, pinche, ¿dónde las carnitas? ¿De dónde saca tanto para pinches dos, tres troconas y aparte pagar a 15 20 trabajadores y así? Saca de onda, ¿no? Pero lo que no vemos detrás es que a lo mejor sí, pues su troca estará muy chingona, pero cuando la disfruta, Exacto, si está todo el tiempo trabajando. es lo que ya se ha hablado. Y es que es tu inconsciente, y es tu inconsciente el que te dice, ay güey, yo quiero ser como ese güey. Ándale. Porque te lo están implantando en la sociedad, porque tienes que emprender, porque tienes que ser rico. No se trata de acumular riqueza, sino se trata de tener conocimiento, de aplicarlo y de vivir, como lo acabas de decir, porque ya lo dije en algún capítulo. Conozco gente, comerciante, que gana 60, 80 pesos al mes, así libres, incluso después de salarios, como mencionas. ¿Y qué pasa? No lo ves fuera de ahí. O Claro. sea, ni siquiera lo has visto tomar una semana de vacaciones porque lo importante es el trabajo. Y a ver, ahí viene otro tema que también me gustaría meter. Vamos a tomar ese ejemplo que tú dices, a ver, sacó 50,000 pesos extras libres que podría guardar, usar, disfrutar o no sé, lo que sea. Pero normalmente, ¿qué hacen? Invertir, ¿no? Sí. Lo invierten, pero ¿en qué? En otro local, en otro negocio, en más mercancía, en más cosas. Y te das cuenta que realmente se vuelve un pozo sin fondo, un hoyo en el que volvemos, y es ahí donde viene esa frase de que el nuevo Dios, pues es el dinero, ¿no? Lamentablemente ahorita sí. ¿Cómo? A ver, muchos van a decir, a lo mejor te estás yendo del tema porque ya estás hablando de trabajo, ya estás hablando de dinero, de consumo, de, no sé, la forma de rotación de la mercancía de una persona o en qué va a invertir, todo eso, ¿no? Pero es que va de la mano. ¿Por qué? Porque al menos aquí en México no hay una educación financiera desde pequeños, No, y ni ni administrativa. administrativa, y es muy diferente, o sea, porque saber administrar no es dinero, amigos, no es dinero, no es contable así en billetes. Y es que no tienes el conocimiento de decir, a ver, estoy formando diferentes locales, como mencionas, Ajá. pero ¿qué se necesita? O sea, ¿qué profesionista se necesita para llevar todo este control sin que yo esté trabajando 24/7? Pues no sé, porque no sé qué es un contador, porque no sé qué es un administrativo, porque no sé qué es un licenciado de recursos humanos, no sé ni siquiera por qué le tengo que pagar al SAT. O porque desconfío también de cualquier persona que no sea yo, Sí, también. ¿no? Porque va a llegar aquel chingón y me va a robar, ¿no? Es que puse de encargado a ese en la, vamos a decir, una tienda, en un local de un mercado. No, es que lo puse de encargado y como que las cuentas no me cuadran. Aunque no te robe, aunque no nada, no confías en el otro, no confiamos en el otro. ¿Por qué? Porque pues es un vato que viene de X lado y o sea, tú solito vas haciendo, como lo dijiste al inicio, esos filtros. Pero ¿qué pasaría si fuera el licenciado tal? Ah, pues no desconfías tanto de él, ¿no? Pero si es el chalán Pero si es X, el chalán, ah, no, este me va a robar en cuanto lo deje de ver. nomás parpadeo y tan, tan. Bueno, toda esta retrospectiva que hicimos yo lo quería dar porque se tiene un mal pensamiento acerca de lo que es la escuela, lo que es la educación y para qué sirve. Más porque ahora que estoy saliendo de la licenciatura, siendo licenciado en arquitectura, se escucha bueno, soy arquitecto, soy profesionista, soy lo que sea, pero voy a poner un puesto de tacos, por ejemplo.
y te tachan de malo y dices, bueno, ¿por qué los tachan de malos? Tú lo acabas de decir, el que haya muchos profesionistas implica que el precario salarial es mínimo y, o sea, y hay salarios discriminatorios y denigrantes que dices, una persona que está haciendo, no es por discriminar, un trabajo X, está ganando lo mismo y yo que soy profesionista, estoy ganando lo mismo, O pues, menos. o menos, entonces, ¿para qué estudié? Y ahí se empieza a crear ese pensamiento de decir, pues no estudies, mejor chingale, y en 10 años que te ahorraste estudiando, los estás trabajando en tal empresa, y en esos 10 años, pues a lo mejor ya eres gerente de tal empresa. O ya te van a dar unas prestaciones muy chingonas, ¿no? Como Exacto. eso de que hablábamos de que se te suma un día más de cada año de vacaciones, pues sigue siendo bien poquito. Sí, nada, y ahorita que me dieron vacaciones a mí en el trabajo, ni hablar. Pero bueno, nada más quiero cerrar con esto por si quieres abrir otro tema por parte de esto de la educación, porque hay muchísimos profesionistas hoy en día, de los cuales millones son desempleados o tienen un salario tan denigrante que ni siquiera parecen profesionistas. ¿Qué pasa? Yo espero que va a llegar el momento con este pensamiento que se está realizando ahorita de decir no va a haber, no hay que estudiar, va a llegar el momento donde la demanda ahora sí va a decir necesito licenciados, necesito médicos. Ya ahora se está dando el tema de los médicos en México. Necesito ingenieros, necesito contadores. Va a llegar otra vez esa demanda porque ahorita se está haciendo tanto filtro y más con la pandemia y con esta, no sé cómo decirlo, lamentable situación educativa que está viviendo México, pues al final los profesionistas vamos a ser más demandados que pues, obviamente lo que está siendo más demandado ahorita, un youtuber, un tiktoker, un streamer, lo que sea, Claro. ¿no? Yo creo que hay aspectos de la sociedad que siempre se van a necesitar. Para mí hay tres básicos, que sería el que provee de alimentos, el que provee de salud y el que provee de insumos básicos. Dígase ropa, muebles, una cama, así. Sin embargo, si nosotros empezamos a ampliar ese espectro a más posibilidades, creo que es ahí donde podemos mejorar, porque estaríamos buscando soluciones a problemas más importantes que andar viendo que me subo a un taxi y me dice el taxista que él es licenciado en no sé qué. Porque antes se tenían malas concepciones, antes se tenían todas estas cuestiones de que hay más licenciados taxistas que ejerciendo, ¿no? O abogados taxistas que ejerciendo. Antes que el taxi era como la salida fácil, entre comillas, De, para un trabajo. porque no había tantos también. Ah, claro, pero ¿qué pasa? Al ver un espacio donde hay una, entre comillas, salida fácil, pues la gente empieza a abarrotar ese espacio, ¿no? También. Que Y ahorita está también, pasando con todos los trabajos. exactamente, y ya eso es lo que iba. Yo vi, al menos en el ramo en el que trabaja mi papá, que es el de la construcción, mucha gente empezó a ser albañil, de la nada. Así, de repente, Trabajaban con el maestro una obra y ya eran maestros ellos, sí, ¿no? se echaban un colado y de repente ya podían echarse una casa. Sí, más o menos así pasó una vez y de hecho sí fue complicado porque veíamos de repente los resultados, obviamente los malos resultados de esas personas que habían contratado a gente que no tenía ni la experiencia, ni el conocimiento, ni idea, vaya. No, y ahí viene el otro tema, porque la gente confía en un albañil que no tiene un título. Obviamente, los maestros albañiles que son maestros albañiles como tu papá, que son unos chingones, que saben del tema, pero no confían en un ingeniero, un arquitecto, Ándale, sí, sí, sí. y pasa con todos, ¿no? O sea, no confían en un médico titulado, Pero sí van pero, con el huesero, o con el el sobador, hierbero, ¿cómo se llama? el chamán, no sé. O sea, Eso. todo eso, ¿no? O ¿por qué no creen en un licenciado, pero van con un gestor de la colonia que te saca dinero Sí, para sí, sí. cualquier trámite, ¿no? O con el líder político que él te va a resolver todo según, Exacto, o ¿no? sea, ¿por qué ese pensamiento, esa negación al profesionismo de las personas? ¿Es por no querer pagar el salario o se cree que el salario es tan alto que no es igual o equivalente a tu servicio? Yo O- creo que tiene que ver con ese elitismo al que se le asoció el trabajo profesional, ¿no? Y este sí no va nada entre comillas. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo lo puedo dar un ejemplo bien aterrizado sin que nos vayamos muy lejos
de este aspecto social y que vivimos actualmente. En mi colonia, el que contrataba un arquitecto era porque de plano tenía mucho dinero y las cosas se las hacían bien y todo eso no se niega, no, o sea, no hay modo no se oculta el sol con un dedo, pero lo que sí es que tú veías que si una persona, vamos a hablar del vecino, estaba nada más contratando al albañil, era porque o confiaba mucho en el albañil o ya el albañil ya tenía mucha, prestigio en la pues colonia. sí, prestigio exactamente en la colonia, en el barrio o así, o de plano, estaban los que sí contrataban servicios, pero era muy raro, o sea, yo te puedo decir que a mi papá lo han contratado y con apoyo de arquitecto, durante el tiempo de vida que yo tengo, 4 veces, 5 veces. De ahí en fuera, él, todo el tiempo han querido contemplar tienen una idea, ¿no? La persona que contrata tiene una idea y todo eso. Llega el trabajador y con su experiencia les dice, no, no puedes hacer esto porque, o sea, no es viable. O tu estructura que ya tienes no se puede, simplemente. Y si siguen necios, pues simplemente no se trabaja ahí. Pero ¿qué pasa? Que él les da otras opciones. Dicen, pues, bueno, no se puede esto, pero se puede hacer esto otro. Y sería un costo más o menos igual y sería, pues equivalente, digamos, ¿no? Entonces ya ahí es donde se hace la decisión de sí o no. Pero no hay ese apoyo de un arquitecto que te lo podría resolver en 5 o 10 minutos. Nada más volteando a ver la casa muchas veces. Sí, pero es que es el factor control C, control V. Ándale. El que yo vi una imagen en internet y quiero hacer esto en mi casa. Exacto. Yo vi un coche en internet que es la misma marca, el mismo modelo que el mío, y yo lo quiero hacer en mi coche. No sé qué es, pero voy con el que me lo pueda hacer. Ajá, no sé para qué funciona, si tiene un propósito, si va a darme mejor desempeño o la columna me va a funcionar más si es redonda, cuadrada, triangular o lo que fuere. O sea, no, Nada. no hay conocimiento previo de eso y eso es a lo que voy con esta parte de la educación escolarizada. O sea, estaríamos resolviendo cosas más importantes que a ver que no me roben aquí en la esquina. Sí. Porque ya no habría tanto robo, ¿estás de acuerdo? Sí, obviamente. Si quitamos la precariedad de educación, entonces empieza a haber menos precariedad en los salarios, ¿no? Y ya no surge la necesidad de delinquir. Exactamente, exactamente. Y yo creo que ese es el meollo de todo este asunto. Sin embargo, evidentemente creo que nos faltan muchos puntos por tomar en cuenta, pero sí quisiera ir yendo a mi conclusión en eso de que nosotros mismos vayamos prestando más atención a lo que la educación, en este caso básica, que ya yo considero que ya tiene que aplicar hasta universidad, porque no puede ser que haya un porcentaje tan bajo de personas que tienen la universidad en comparación con la gente que no la tiene. Y tú y yo sabemos que hay números que hasta dan miedo, dan tristeza, pero... Pero que no importa. Ajá, ¿y qué dice Salinas Pliego? No estudies. No estudies. Es una tontería perder tantos años, mejor ponte a trabajar de una vez. Me gustaría hacerle énfasis a algunos números que traje, porque me parecen curiosos y me gustaría que si en alguno de ellos entramos, hagamos un poquito de reflexión, de introspección y veamos cómo salir de ese número, sinceramente. El primero que quiero dar es el de: en media superior solo se tiene una unidad escolar por cada 1,000 jóvenes. 1,000. Ahora piensen cuántos compañeros de salón tenían, y con cuántos empezaron y con cuántos terminaron. A escala nacional, la cobertura de educación para adultos, porque ese es otro tema muy importante y que no hemos tocado y que casi no se habla, la educación a adultos solo alcanza el 5.4% de la población potencial. Potencial, o sea, no se está alcanzando nada, ni a 10 personas de las probables 100, si lo quieren ver así. En el paso de la educación secundaria a la media superior se pierden cerca de 2 millones de alumnos matriculados en escuelas públicas por cada fase de cambio escolar. El 25% de las plantillas docentes en primaria y secundaria están incompletas el 70% del tiempo del ciclo escolar. ¿A quién no le pasó? Bueno, aquí Alberto ya es el ejemplo. 2 años por maestro.
Eso tuvo que haber sido por algo. No fue de gratis. No, no fue porque no había profesores, Exactamente. fue porque no había plazas, se fue por un montón de cosas. Y eso en una escuela que en el barrio era catalogada como de alto prestigio, imagínate. Ahora, la de mal prestigio, Exacto. Y no hablamos de todo lo que han pasado los profesores, ¿no? Ya se vio en el gobierno de Peña lo que le pasó a los profesores. toda esta cuestión de la reforma educativa, que también no vamos a poder saber si fue un acierto o un error, porque aparte de que ya se canceló, pues toda la educación está pasando a una nueva fase, a nuevas formas de desarrollarse. Y por los resultados, sinceramente, yo creo que no los vamos a ver hasta dentro de unos 10 15 años. Pero ya veremos. Que eso es importante y podemos profundizar más adelante, pero hay que mencionarlo en esta ocasión. El gobierno no invierte en educación porque los resultados no son inmediatos. Claro, pero como un sexenio te dura 6 años, tienes que hacer lo que sí se vea. Sí, que quede marcado. Obviamente ahí está el claro ejemplo de la UNAM. La UNAM no fue un monstruo inmediato. La UNAM fue muchísimos años. Lo que se convirtió en el siglo pasado la UNAM que conocemos actualmente. Como la máxima casa de estudios, y con Exacto. razón. Pero llevó un proceso enorme, o sea, ahora, en el gobierno del PRI, cuando construyen Ciudad Universitaria, pues, en el 52, llega y el gobierno del PRI lo marca como un logro, y obviamente sí lo fue, pero bueno, ahí son temas políticos, pero vean cuánto tiempo pasó para que en 2007 fuera declarada Patrimonio Mundial. Sí, de la humanidad. Creo que también no nos damos cuenta de que hay más allá de solamente esas dos escuelas que sí son las de mayor prestigio y que además resultados han dado a nivel nacional, pero hay más escuelas. Sí. Hay más escuelas, hay más lugares donde sí le han a lo mejor no invertido en el sentido económico a infraestructura o a mayores unidades, pero yo conozco mucha gente que ha estudiado en prepas, la PG Prepa, el CEBETIS, el CETIS, el Bachilleres, varios, el CONALEP, y la verdad es que pues son gente profesional, Sí. son gente que va preparada y que aparte no nos damos cuenta, pero es como si, vamos a poner el ejemplo con el CONALEP, en el CONALEP sales y ya sales listo para trabajar. Como técnico. Directo, exacto. A lo mejor no eres un nivel universitario, no eres un licenciado en X, pero sales como técnico. Y conozco técnicos que están ganando más que yo ahorita. Sí, Entonces, yo conozco un técnico en refrigeración que se fue al norte a poner nada más mini splits, hizo su propia empresa y ahorita ya, o sea, olvídate, está viviendo una vida totalmente distinta. Cuando él estaba estudiando el CONALEP, todos lo tachaban de menso. sí, claro, el peor, el más básico, el que no va a tener futuro. Y mira, Y es que aquí hay que rescatar dos cosas. La primera, lo que dije del gobierno, se los hago hincapié para que ustedes en este sexenio, lo que queda del sexenio y los que vienen o los que vengan, sea quien sea el partido, sea quien sea el gobernador, la educación sea una demanda directa a la que se le colectiva. tiene que invertir sí o sí. O sea, sí hay que invertir en infraestructura ahorita como se está haciendo. El Tren Maya para la rehabilitación del sur. Sí, obviamente, ya hablaremos en su momento de eso. Pero la educación tiene que ser constante y no tiene que ser es que tal partido fue el que lo impulsó. No, todos los partidos como gobierno deben Claro. de fungir y de implementar esa inversión educativa. Sí, no tiene que ser visto por colores, Sí, no, tienen que ser verde, blanco y rojo. Y todo, olvídate. todo, obviamente. Pero es lo que está pasando en la política. No nos metemos más. Y lo segundo, pues esa discriminación que se le hace a las escuelas. Conozco gente que dice, es que no voy a estudiar porque no me quedé en la UNAM. Es que no voy a estudiar porque no me quedé en la UAM. Es que no voy a estudiar porque no me quedé en el Poli. Sí, son las de más alto prestigio en el ámbito público. Sin embargo, hay muchísimas universidades y como dice Isidro, o sea, la verdad es que cuando tú entras a la universidad, es lo que les digo, el campo visual se te amplía tanto
que no te quedas con lo único que te presentan. Decir, es que en México solo hay 3 universidades y las de paga. No, 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 no. A ver, hay muchísimas y no todo está en la Ciudad de México. No, porque ahorita ya se está Claro. viendo lo de Guadalajara, este reclamo que se está haciendo en la Universidad de Guadalajara. Y con mucha razón. La verdad es que ahí Exactamente. también la cuestión de este gobernador Alfaro está súper raro. Está enrarecido el ambiente general de ese estado por esas decisiones que está tomando, ¿no? No, y así se pueden investigar en qué universidades hay en todo el país, y hay muchísimas. O sea, por ejemplo, conozco gente que se fue a intercambio nacional y vaya que la gozan porque dices, oye, esta es otra perspectiva. No es otro país, simplemente es otro estado y la perspectiva cambia a otro nivel Claro. inimaginable. O sea, Pues eso también forma parte de un problema de centralización, ¿no? ¿Quién en la universidad no ha tenido el compañero que viene de Tijuana, de Oaxaca, de cualquier estado y que viene con toda la ilusión y toda la energía para salir adelante, ¿no? Creo que eso es algo loable y siempre es de reconocerse. Sin embargo, pues también se ve y se nota que hay un problema de centralización educativa también. y es cosa que no está hablándose, no se está tomando en cuenta. Se le ha hecho mucho daño a la educación en muchos sentidos, tanto a maestros como a alumnado, por culpa de políticos, por culpa de políticas. Me refiero ya como a las acciones, no a políticas, no siendo incluyente, Sí, no, obviamente, no, no. sino que a las políticas que ellos implementan. Bueno, pues ahí está el caso sonado de la estafa maestra, ¿no? A mí me da tristeza pensar que hay universidades inmiscuidas en triangulaciones de dinero. No podemos esperar mucho si dentro de ellas mismas hay infiltrados, digámoslo así, a los que les interesa más volverse ricos después de una administración, ya sea siendo el director, siendo no sé, el decano, lo Rector. que fuera, el rector. No, y ahorita estamos viendo una embarradita solamente Claro, acerca de la educación y de su importancia a nivel sociedad, pero ya cuando profundicemos, pues vamos a ver lo que es el reflejo del país. Por ejemplo, exacto. un profesor me dijo una vez, la UNAM, o sea, ciudad universitaria, refiriéndose solamente a ciudad universitaria, la UNAM en general, es el reflejo del país. A escala menor, pero pasa lo mismo que a nivel gobierno. Y sí tiene mucho sentido, ¿eh? Porque ahí vas a ver la elite, el alumno que no es de la elite, ahí vas a ver a la persona promedio, vas a ver violencia, vas a ver drogas, vas a ver robos, pero también vas a ver a la gente que triunfa, vas a ver ejemplos de vida, personas a quien seguir, vas a conocer maestros a quienes admirar. Y como dices, ¿no? Te puede llevar incluso a otros países a entender otras formas de ver la educación y la vida en general. Pero bueno, como conclusión, ahora sí, creo que la educación tiene mucho que dar, el alumnado tiene mucho que dar, y si esto va de la mano con lo que ya hicimos en casa, entonces el país va a mejorar en general. Ya habrá tiempo de solucionar los problemas que también influencian el desarrollo escolar, que vuelvo a lo mismo, puede ser una cuestión política, una cuestión geográfica, una cuestión de transporte, ¿no? Ya hablando No. de la educación rural, porque, híjole, Sí, la ahorita no lo movilidad. tocamos, la verdad, nada, pero es un tema muy, muy aparte. Y creo que me gustaría que viniera algún invitado que venga de otro estado y que haya vivido su educación básica en otro estado para que podamos entender a lo mejor nada más un poquito cuánto se sufre teniendo una educación de esa forma. Entender que nosotros éramos privilegiados Sí, sí, porque privilegio no es el rico millonario que nada más se levanta y ya se va en carro y hasta la puerta del salón lo deja. No, nosotros somos privilegiados porque como lo dije, ¿cuántas calles tuve que caminar? Calles, no kilómetros, calles, ¿no? Sí. Y yo creo que cada uno ha vivido de una forma distinta eso, pero, pero sí, me parece enriquecedor que se hablen de estas cosas y más que nada que también ustedes puedan hacer esa introspección. Que se elimine ese pensamiento de la escuela no sirve o para qué estudias cuando el principal objetivo es tener dinero. Claro,
Claro, porque de hecho, pues los números no mienten. El que tiene más posibilidades de generar más dinero es la persona que sí está preparada. Por más que se quiera ocultar o no verse. Bien, pues para concluir, amigos, les voy a decir esto. Estudien. La educación y el conocimiento no son una pérdida de tiempo. Imaginen un mundo donde no tengamos que estudiar para poder ser ricos, para poder obtener un buen empleo, sino que gracias al estudio se acabe esa necesidad y que todos estemos preparados, como ya lo hablamos, para toda la disponibilidad de empleos en la sociedad, donde no exista una segregación salarial, una precariedad salarial y condiciones miserables para trabajar, donde se busca aportar y mejorar aún más la sociedad, en lugar de buscar el beneficio económico individual, porque ya no habría esa necesidad, gracias a que ya no existe la desigualdad económica y social. ¿Por qué? Porque se beneficia al colectivo y por ende se beneficia al individual. Y yo les dejo esta reflexión porque como estudiante, como licenciado, sé que mi responsabilidad es hacer una retribución a la sociedad, porque la sociedad fue la que nos pagó la universidad, la que nos hizo licenciados con impuestos. Para los que no conozcan, las universidades públicas se pagan con sus impuestos, con los de todos. Así que cuando el día de mañana escuchen a alguien quejarse porque tienen que pagar impuestos, es por el bien común, no por el bien individual. Que sí hay temas que donde se va a ver que alguien quiere arraigar y quedarse con mucho de ese beneficio. Sin embargo, véanlo así, como esa retribución a la sociedad. Muy bien. Bueno, para no fallar en las recomendaciones que hacemos cada capítulo, como está de moda que todos son otakus, todos ven anime y todo eso, ya se hizo más normal. Quiero recomendarles el manga de Doctor Stone. Este manga habla de un futuro pues un poquito raro, en el cual debido a un evento, un cataclismo, se tienen que ver y volver a las bases de la sociedad y pues elevarla desde el inicio, así tal cual. No les voy a spoilear nada, solamente les quiero recomendar este manga, se llama Doctor Stone. También hay 2 temporadas de anime, pero pues siempre recomiendo más el manga que el anime porque no, a veces hay cosas que se saltan. Tiene referencias científicas, tiene experimentos, muestra cómo va haciendo cada cosa que ya estaba en la sociedad antes de ese cataclismo. Incluso pues si gustan podrían hacer cualquier experimento de los que vienen ahí, obviamente con responsabilidad, porque si son niños, nos están oyendo y quieren hacer pólvora, pues obviamente no. Deben de tener algún adulto que les ayude. Y pues nada, esa sería mi recomendación para esta semana. Doctor Stone. La voy a ver. Bueno, voy a buscar el manga porque se escucha bastante interesante y muy relacionado con esto de la educación. En mi caso les voy a recomendar nada más una lectura que es básicamente el Plan Educativo Nacional de la UNAM. Ustedes lo pueden buscar así. Es una lectura tan breve, tan puntual, tan directa que les va a hacer reflexionar sobre por qué vamos a estudiar, por qué queremos estudiar, por qué los mexicanos deberían de estudiar. Y solamente les voy a decir los temas o los títulos de este plan educativo. El primero es la necesidad de un nuevo modelo para el desarrollo nacional, en cuanto a la educación, obviamente. El siguiente título dice, el México que queremos. Y bueno, hay más, no voy a quedarme aquí, pero hay muchísimos puntos como por qué el avance económico no se presenta, si se está usando según hay un crecimiento económico, pero no un crecimiento social. ¿Y en qué se basa ese crecimiento económico? Obviamente a las grandes empresas, pero los mexicanos seguimos igual. Entonces, échensela. La verdad es, cada título tiene una cuartilla, entonces no es ni siquiera una lectura de 2 horas, es sentarse, visualizar, leer cada punto porque son puntuales, no es como que te expliquen, sino simplemente te explican, te dan un punto de referencia y tú lo tienes que desarrollar porque no son complejos y van a caer en la reflexión de que sí es necesaria la educación y es necesario un cambio
en este momento ya urge necesariamente, tiene que ser ya. No me importa si es AMLO, no me importa si es el que sigue, la que sigue, no me importa. Tiene que ser ya, porque si no cambiamos el modelo educativo, pues no va a cambiar nada. ¿Qué digo? Que ya hubo por lo menos un aumento al salario de los profesores, que es un buen... Sí, es una buena retribución, ¿no? Sí, claro, porque el trabajo de maestro se denigra también bastante cuando es de los más importantes a nivel sociedad. Claro. En fin, gracias a todos por seguir con nosotros en este proyecto. Seguimos más, seguimos adelante con nuevos y distintos temas. Recuerden, suscríbanse, compartan y comenten, ya que así hacemos más y mejor comunidad. Nos vemos en la próxima. Bye.